diezmo. Y en esta serie de Dando y Compartiendo, basándome en Levíticos 27:30, es un versículo, un capítulo que habla sobre el diezmo en general. Y quiero hablar sobre que el diezmo, el tema de hoy es el diezmo es el primer paso de dar. Es el primer paso de dar. Usualmente un bebé, el diezmo funciona como un bebé, en el sentido de que el bebé, cuando llega a ser toddler, comienza a dar sus primeros pasos y comienza a caminar. No son los mejores pasos, pero sí aprende a caminar. Entonces el diezmo nos ayuda a pensar en que dar a Dios y dar a los demás es ese primer paso, ¿verdad? Como ese toddler que comienza a caminar. El diezmo, no todo comienza con el diezmo y termina con el diezmo. El diezmo es parte de lo que damos nosotros como cristianos y cristianas. Especialmente desde nuestra fe cristiana, en la tradición cristiana se ha dado y se ha practicado el de dar a los demás y el dar diezmo, dar ofrenda, es parte de la tradición cristiana, porque lo rescatamos del Antiguo Testamento, se aplica en el Nuevo Testamento y es lo que hemos practicado por años. Pero lo importante es, para mí como pastor, es que ustedes entiendan que siempre dar es voluntario. Usted nunca me va a dar a mí hablando de dar obligatoriamente, y a mí no me gusta hablar acerca de dar ni de ofrendar, pero allá es un principio bíblico que hay que hablarlo. Cuando uno se hace miembro de la iglesia, de una iglesia local, uno se compromete en apoyar y sostener a esa congregación, no solamente con oraciones, con su presencia, con sus dones, con su servicio, con su testimonio, pero también voluntariamente con lo que uno pueda aportar económicamente a esa congregación. Así que parte de lo que es vivir en comunidad tiene que ver con dar y compartir. Especialmente si vinamos a la iglesia primitiva, esto era un principio que ellos lo aplicaban muy bien entre dar y compartir las cosas que ellos tenían. Pero vamos al tema caliente. El tema caliente es el diezmo. Pastor, ¿qué es el diezmo? Bueno, el diezmo, cuando comenzamos a ver esta palabra del diezmo, el diezmo significa literalmente 10%, literalmente el 10%. Por eso es que el diezmo no es una ofrenda. El diezmo es el diezmo, es el 10%. Una ofrenda es algo que usted voluntariamente da al Señor, da a la iglesia, da en algún lugar de adoración. Porque la ofrenda y el diezmo tienen un aspecto espiritual. Lo damos porque nos ayuda y es parte de nuestra espiritualidad. Ahora bien, el diezmo significa el 10%. El 10% de lo que una persona usualmente gana lo trae delante de la presencia del Señor. El 10%, si tiene 10 árboles de plátano o 10 matas de plátano, pues una vendría siendo lo que usted le traería al Señor. ¿Verdad que sí? Tiene 10 plantas de plátano. Entonces cuando traiga su fruto, usted va a traer el fruto de una de esas plantas completamente para el Señor. De la misma manera, en términos de dinero, si usted gana $50, $5, entonces se le aplica eso del diezmo. ¿De dónde viene esta tradición del diezmo? Los israelitas sabían que el diezmo, el 10% pertenecía a Dios. Y usualmente lo aplicaban a todo lo que ellos ganaban, no solo algunas cosas. Y sabían que el diezmo era santo y era apartado para Dios. Y cuando hablamos en el término del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, ellos sabían que tenían que dar 3 diezmos. Y les voy a mencionar estos 3 diezmos. Número 1, un diezmo para sustentar a los sacerdotes y a los levitas, los que ministraban en el santuario. Números 18-21. A los levitas le doy como herencia y pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. O sea, que durante todo el año, como los levitas, si usted estudia la historia del Antiguo Testamento, los levitas no tenían porción, no tenían territorio, no tenían tierra entre las 12 tribus de Israel. Porque los levitas fue la tribu que Dios escogió para ministrar en el santuario. Entonces, como ellos no tenían tierra, no tenían nada, entonces dependían entonces de lo que los demás le daban a la tribu de Israel. Pero ¿qué hacían los levitas? Los levitas eran responsables de mantener la adoración de Israel, el tabernáculo, los ritos que Dios había puesto en
su lugar. En lugar. Así que ellos ayudaban a orientar a Israel hacia Dios. Así que el diezmo era separado para sustentar a los sacerdotes y levitas. Ok, ese es uno de los diezmos que habla el Antiguo Testamento. Otro diezmo que habla el Antiguo Testamento está en Deuteronomio 14:23. En la presencia del Señor, tu Dios, comerás la 10ª parte de tu trigo, de tu vino, de tu aceite y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Y lo harás en lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor. Este diezmo es el diezmo para los festivales sagrados. También habían festivales sagrados que ellos celebraban y se apartaba para esa celebración, se apartaba un 10% para hacer esa celebración en comunidad. Ese era otro diezmo que se hacían durante todo el año, específicamente cuando estos festivales se acercaban, se recolectaba este diezmo. Entonces había otro diezmo que habla en el Antiguo Testamento, según Deuteronomio 26 al 12. Cuando hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se lo darás al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, para que coman y se sacien en tus comunidades. O sea, este otro diezmo era dado para apoyar a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Y este era un diezmo que se recolectaba cada 3 años, se recolectaba este diezmo específicamente para ayudar a los huérfanos, a las pobres y a las viudas del pueblo de Israel. Entonces, hay 3 diezmos en el Antiguo Testamento. Unos que se recolectaban durante todo el año, como es el caso de los israelitas, para los levitas y los sacerdotes. Otro que se recolectaba cuando estaban estas festividades para compartir en comunidad este día sagrado, esta celebración sagrada. Y había el diezmo que se recolectaba cada 3 años para ayudar a los pobres huérfanos. Así que Israel era una nación que compartía, una nación que Dios fundó y sembró en ellos la necesidad de compartir lo que ellos tenían. Así que dar y el diezmo tenía un propósito religioso, un propósito que ayudaba a su espiritualidad y ayudaba a compartir con los demás, porque Dios le dijo a ellos, tienen que sacar el diezmo para estos propósitos específicos. Ahora bien, antes de la ley de Moisés, también vemos en la Biblia que hubo personas que dieron diezmo. Si vemos el caso de Abraham, cuando dio su diezmo a Melquisedec, todavía el diezmo no había sido establecido, pero él le dio el diezmo a este sacerdote en Génesis 14. Cuando vemos a Jacob, cuando promete el 10%, Jacob estaba en un momento de transición, un momento difícil. Le dijo, Señor, si yo voy a esta tierra y tú me bendices, yo te prometo que te voy a dar el 10% de lo que yo me gane y de la prosperidad que tú me vas a dar. Génesis 28, 22. Y vemos que entonces Jacob fue prosperado y Jacob, asumo yo, le daba el diezmo a Dios. Así que hay una relación entre diezmo, espiritualidad, adoración, obediencia. Hay muchas cosas mezcladas con esta palabra. Ahora, el valor del diezmo. ¿Por qué el diezmo es significativo? Desde la perspectiva de lo que hemos visto vamos a hablar un poco del Antiguo Testamento y luego vamos a ver el Nuevo Testamento. De la perspectiva antiguo testamentaria es importante, Deuteronomio 14:23, lo primero es el diezmo. Es importante porque Dios le dice, así aprenderás a temer para siempre a tu Dios. ¿Verdad? Hay una relación de obediencia y una relación de dependencia, una relación entre obediencia y dependencia en nuestro Dios. También vamos a ver que el diezmo tenía la intención de entrenar al pueblo de Israel y de entrenarnos a que pongamos a Dios primero en nuestras vidas. No es el dinero, sino hay una relación que especialmente de nuestra cosmovisión, la cosmovisión judía y la cosmovisión cristiana, nosotros reconocemos que la mano de Dios está sobre nosotros y que Dios es el que nos ayuda y que nos bendice. Y hay esa relación en que nosotros dependemos de Dios, no dependemos de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Y número 3, los 3 diezmos, perdón. Ahí está. Ahora sí. Nos da una perspectiva y nos recuerda que todo lo que somos y quienes somos y lo que tenemos pertenece a Dios. Es un tributo hacia nuestro Dios. Número 4, el diezmo es un proceso que requiere, ¿verdad?, calculación, suma, resta, multiplicación. Y en ese proceso nos damos cuenta que Dios ha sido bueno con nosotros y que nos ha provisto
para nuestras necesidades. Entonces, cuando los israelitas dejaban de diezmar, como veo en Malaquías capítulo 3, verso 8, Dios los acusaba de robarle. Le decía, ustedes me están robando los diezmos, no le están dando el diezmo a los levitas, a los sacerdotes, no están dando los diezmos para las festividades, no están dando diezmo a los pobres, a los que necesitan, ¿verdad? Así que la tradición, esa tradición antiguo testamentaria es pasada a la tradición de la iglesia, y como iglesia cristiana, las iglesias tradicionalmente han practicado el diezmo como parte de su tradición cristiana. Y vamos a ver algunos beneficios del diezmo en general. Uno de estos beneficios es que honramos a Dios con nuestras finanzas. Parte de nuestra adoración reconocemos, ¿verdad?, que a través de nuestras finanzas, especialmente, hermanos, si nosotros tuviéramos granjas y tuviéramos plantíos, traeríamos nuestras frutas y nuestras comidas a Dios. Pero lo que ganamos, a mí nadie me paga, a mí no me pagan con plátanos, ni con mangoes, ni con papas, ni con nada. A mí me pagan con dinero, igual que usted. Pues entonces, ese es el fruto de nuestro trabajo. Y con eso es que nosotros venimos y honramos a Dios. También aprendemos a compartir con los demás. Nos evita a ser egoístas. No se trata solamente de mí y de lo que yo puedo hacer. Cuando nosotros damos a Dios o damos a los demás, esto es importante, porque reconocemos que hay personas a nuestro alrededor, dentro de nuestras comunidades, donde nos encontramos, que no tienen las mismas posibilidades y capacidades que yo tengo. Por eso es que Dios dice, cuiden al huérfano, a la viuda, al pobre, porque no tienen la misma posibilidad que usted y yo quizás podamos tener, ¿verdad? Por eso, y nos ayuda a no centrarnos en nosotros, también nos ayuda a mirar a los demás. Ahora bien, también muestra nuestro compromiso con Dios y con la iglesia local. La iglesia local necesita para que los ministerios funcionen y para poder servir también a los demás. Así que hay como le dije la semana pasada, cuando yo estaba sacando mi diezmo un día, Amara y Johan, yo le dije, pues esto es para Dios. Dice, pero Dios no está. Pues yo lo llevo a la iglesia. Y la iglesia es el instrumento de Dios para llevar su misión. Y la iglesia representa el reino de Dios, ¿verdad? Por eso, aunque no se lo doy directamente a Dios, pero sí se lo doy a Dios a través de su iglesia, y especialmente de la iglesia local. Así que también el diezmo nos ayuda a crecer espiritualmente. Es un proceso donde nos ayuda a un crecimiento espiritual. Nos lleva a una maduración en el que no todo lo que yo gano, no todo lo que se enfoca en mí, sino que también hay una parte que le pertenece a Dios y también una parte que yo debo ayudar a los demás. Y eso me lleva al otro punto que nos permite entonces ministrar a otras personas. A otras personas nos ayuda el diezmo también. Ahora bien, pastor, ya les mencioné hasta este punto lo que dice a algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, especialmente los pasajes fundamentales de lo que es el diezmo. Le hablé de los 3 tipos de diezmo, le hablé del valor del diezmo y le hablé de los beneficios del diezmo. Ahora la pregunta es, ¿por qué el diezmo es el primer paso? Bueno, el diezmo es el primer paso que nos enseña a dar, específicamente porque es una guía establecida el diezmo, que Dios estableció, para que comencemos a dar a Dios. Así que es algo sencillo. Si nuestros papás no nos dicen lávate los dientes desde pequeños, no lo vamos a hacer. Así que el diezmo es una guía establecida ya por Dios para enseñarnos a dar. Ahora bien, Dios no dice que nos quedemos en el diezmo. A veces nosotros nos hemos quedado en el diezmo. Dios dice que demos, específicamente en el Nuevo Testamento, según hayamos prosperado. Pero hay algunas personas que se han quedado solamente en el diezmo. Ahora bien, el diezmo también es el primer paso, pero no significa que es el último paso. O no significa que es su mejor paso, pero es un buen comienzo para aprender a dar
a Dios, a la iglesia y a los demás. Y también el diezmo, para atrás, es una disciplina. El diezmo nos ayuda a crear una disciplina, porque el diezmo es una disciplina espiritual, donde necesitamos aprender a sembrar en el reino de Dios, sembrar en los necesitados, ayudar a los necesitados, y se convierte en una disciplina espiritual. O sea, hay una transacción entre dar y recibir. A veces nos acostumbramos a recibir solamente. Que me bendigan, que me ayuden en mis tiempos de necesidades, que me ayuden en mis tiempos difíciles, pero nos olvidamos de la otra parte que es dar. Es bueno recibir, pero también es bueno dar. Necesitamos entonces dar también a los demás. Y lo que me lleva a lo otro es, el Nuevo Testamento pide más que el diezmo, que esta es la tensión que existe. Ahora, desde la perspectiva bíblica, siendo honesto, tradicionalmente, históricamente, como iglesia, como denominaciones, hemos aceptado el diezmo. En el Antiguo Testamento se habla del diezmo. El Nuevo Testamento habla más allá del diezmo. Habla de dar conforme a tú hayas prosperado. Si vemos la teología paulina y si vemos la teología de Lucas, de Hechos, ellos compartían todas las cosas entre ellos. Así que en el Nuevo Testamento habla más acerca del diezmo. Mucho más allá que el diezmo. Vamos a ver este versículo bíblico, que es uno de los más que se utiliza. Primera de Corintios 16, 2. Y yo creo que es bastante justo. Dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte igual de algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Lo primero que dice este versículo bíblico de 1 Corintios 16 es dar periódicamente. Número 1, el primer día de la semana, dar periódicamente. Número 2, usted va a encontrar, dar es personal. Cada uno de ustedes, cada uno de aquellas personas que puedan, deben dar, ¿verdad? Número 3, debe ser planeado. Aparte algo igual de algún dinero. Me comí ahí la R. Algún dinero. Debe ser planeado. Y número 4, dar es proporcional. Según sus ingresos. De acuerdo a lo que posee. O sea, el que gana mucho va a dar conforme a lo que ganó. El que gana poco va a dar conforme a lo que ganó. Así que Dios es justo con lo que pide de nosotros. Y lo importante es, 2 Corintios 8, 12, no importa si usted da mucho o poco, pero 2 Corintios 8, 12, que sea de buena voluntad, ¿verdad? Y con gracia, con acción de gracia a nuestro Dios. Y número 5, dar es abundante, para que uno sostenga, para que no se tenga que hacer recolectas cuando yo vaya. Así que había una necesidad y este dar era un dar abundante para suplir esa necesidad que se necesitaba. Dar muestra la madurez espiritual y nos lleva a hacerlo voluntariamente. Y llamar a dar es requerido, ¿verdad? Y es una regulación del diezmo, pero lo importante es que es voluntario. Así que hay un juego ahí de palabras. Pero según 1 Corintios, se debe dar periódicamente, personalmente, debe ser planeado, proporcional y en abundancia. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que podemos hablar de manera fundamental de lo que significa el diezmo y cómo la iglesia ha interpretado esto en la historia de la iglesia en sí. Ahora bien, como dije, la iglesia cristiana, el cristianismo es una religión que da a los demás, es algo importante dentro de nuestra tradición. Y por años y por tradición la iglesia ha recolectado el diezmo. Especialmente la iglesia a la que pertenecemos hoy aquí es una iglesia que cree en el diezmo. Ahora, cada uno tiene sus fundamentos bíblicos y su manera de interpretar algunos de estos pasajes bíblicos, pero es importante algunos puntos para aclarar. Ahora, voy a aclarar algunas cosas.
No solamente para mí, sino para favor de un montón de pastores. Número 1, antes de concluir el sermón, es importante que yo diga esto. Yo como pastor diezmo y ofrendo. Yo como pastor de la iglesia, lo que yo gano, yo diezmo y ofrendo. Y usualmente, yo creo que la mayoría de los pastores y pastoras también diezman y ofrendan como cualquier otra persona. Especialmente en el contexto latino, la tendencia es de ser pastores bivocacionales. Yo no solamente trabajo en la iglesia, yo también trabajo fuera de la iglesia. Y hay muchos pastores y pastoras también aquí en el contexto latino, aún en nuestros países, que trabajan dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y así que ellos también y ellas diezman, ¿verdad? Hay algunos que son full time en el ministerio y viven totalmente del ministerio, pero hay otros que no. Y aún los que viven completamente del ministerio, como los que no viven, ambos, diría yo la mayoría, diezman. Número 2, el proceso de finanzas de las iglesias, porque a veces cuando pensamos de iglesia y cuando pensamos de pastor, no, el pastor se queda con los diezmos, no, el pastor se queda con las ofrendas. Mira, en el contexto de esta iglesia, yo ni cuento el dinero, ni toco el dinero, ¿verdad?, de la ofrenda, ni del diezmo. Hay un proceso para eso. Tenemos unas personas que cuentan el dinero, esas personas llevan el dinero a un lugar específico de la iglesia. No le voy a decir dónde es porque es secreto. Hay una localidad específica en la iglesia donde hay una caja fuerte y ese dinero mañana lo cuentan otras personas de la iglesia Anglo y esas personas van y depositan el dinero a una cuenta que yo no tengo acceso y que solamente el contable de la iglesia tiene acceso y algunas personas de la iglesia que están designadas para eso. Y así que el dinero, el pastor de la iglesia no lo ve, ni lo toca, ni llega a mi bolsillo, ni llega a mi casa, ni llega a ningún lugar como eso. Y yo creo que la mayoría de los pastores de esa manera funcionan. Bueno, digo la mayoría porque hay algunas iglesias que no funcionan así. Pero en el caso de esta iglesia, así funciona. Ni mi esposa tampoco toca dinero, ni mi esposa tampoco cuenta dinero, ni ningún familiar mío cuenta dinero, que son mis niños. Hay iglesias que los pastores y los familiares cuentan el dinero y eso, mira, a los que me ven en el futuro, eso es un peligro porque si pasa algo, le van a echar la culpa al pastor, a la pastora, a la familia de la iglesia. Pero en mi caso, yo ni cuento dinero, yo ni toco dinero y eso no es mi responsabilidad. Y como pastor, lo que yo enseño, yo lo practico. Yo doy mi diezmo y doy mi ofrenda. Ahora bien, quiero aclarar otra cosa también. Esta serie se enfoca en dar y compartir. Dar y compartir no se trata de solamente dar a la iglesia. Es importante que nosotros aprendamos a dar en otros sectores de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Hay a veces, por ejemplo, en mi caso, yo doy en la iglesia y doy fuera de la iglesia. Hay manera sencilla. Usted tiene sus niños en la escuela. A veces los maestros piden que necesito que me envíen materiales. Necesito que me envíen ciertos tipos de comida. Eso es una manera de dar a la sociedad. Hay gente en la sociedad que también necesitan que nosotros aportemos a esos proyectos, aportemos a la vida de esas personas. Así que yo no limito el dar simplemente al contexto de nuestra iglesia local. Así que tenemos que aprender eso también. Ahora sí concluyo. Quiero concluir luego de hacer estas aclaraciones. Yo sé que esto es un tema difícil, están todos callados, estoy asustado yo. Así que diezmos y ofrendas. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Ahora, el diezmo es una prueba y una demostración de obediencia. Lo hacemos en obediencia. Las ofrendas son voluntarias y es una demostración de amor, de gozo y de un corazón de adoración. Karina estaba contenta hoy, bien contenta hoy, diciendo esta mañana, me imagino que en su ofrenda, dio una ofrenda de gozo porque estaba extra gozosa. Eso es un ejemplo, no es serio. Pero si una persona está gozosa, su ofrenda depende de su gozo. Si está triste, bueno, su ofrenda quizás sea una ofrenda triste porque está triste.
Pero el diezmo es un compromiso, que si estoy gozoso, que si estoy triste o no, yo estoy comprometido con Dios y con la iglesia local a dar mi porción a la iglesia. Esa es la diferencia entre ofrenda y diezmo. Ofrenda, estoy gozoso, doy una buena ofrenda. O lo que tengo, como tengo un compañero, lo que tengo en el bolsillo, eso doy. Ahora lo que tenemos en el bolsillo son tarjetas, porque usualmente ya no usamos casi dinero, ¿verdad? Pero el diezmo nos ayuda a mantenernos ahí responsables, a sustentar responsablemente a nuestra iglesia local. Ahora, cuando nosotros hacemos el budget de la iglesia, hablando algo más práctico, cuando nosotros hacemos la proyección del año, lo hacemos basado en diezmos, no en ofrendas, porque las ofrendas no hay manera de proyectar, no hay manera de contar ese dinero, porque eso puede variar, pero el diezmo es algo estable. Ahora bien, la ausencia de la ley no significa la ausencia de nuestra responsabilidad o de nuestra disciplina. Vivir bajo la gracia no significa que Dios no espera nada de nosotros. Dios espera nuestra vida, nuestro tiempo. Dios espera que le adoremos aún con nuestras posesiones y con nuestro dinero. Nuevamente, la ausencia de la ley no significa la ausencia de nuestra responsabilidad de compartir en el reino de Dios y de dar a Dios. El Nuevo Testamento llama a los creyentes a dar mucho más allá del diezmo, a ser sacrificial y a dar generosamente. El diezmo, por eso el diezmo es el primer paso de dar. Así que pongamos nuestro dinero y nuestras posesiones al servicio de Dios y al servicio de los demás. Y es un principio que yo lo aprendí desde muy joven y yo no lo entendía. Yo lo hacía porque el pastor mío me dijo, mira, tienes que hacerlo, ¿verdad? Si yo como pastor le estoy dando un fundamento bíblico, teológico y histórico, el por qué lo hacemos y el por qué es importante hacerlo. Es de Dios, reconocemos a Dios y Dios va a bendecir la obra de nuestras manos. Y quiero terminar con esto de Juan Wesley. Y es importante para la teología wesleyana hacer esto. Nuevamente, y quiero aclarar también, hermano. Hay temporadas en nuestra vida que nosotros no tenemos. Si no tenemos, no podemos dar de lo que no tenemos. No vamos a agarrar prestado para dar de lo que no tenemos. Y hay temporadas en nuestra vida que tenemos. Demos conforme a lo que dice Pablo en 1 Corintios, hayamos prosperado. Así que no se sienta mal. John Wesley hablé de la semana pasada de esto, pero quiero sobreenfatizarlo nuevamente, acerca de gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Yo creo que yo tengo una serie que hablé sobre estos tres principios de John Wesley, de Juan Wesley. Gana todo lo que puedas, trabaja todo lo que puedas y es importante que ahorres todo lo que puedas. Miren el balance, hermano. No se trata de tú dar. También se trata de tú ahorrar. Después que tú hayas ganado y ahorrado, entonces dice, da lo que puedas, todo lo que puedas. Así que hay una responsabilidad desde la perspectiva de John Wesley de que tú eres responsable por ahorrar para ti, para tu familia, para hacer provisión para ti, para tu familia primero. Eso es importante. Hacer provisión para ti y para tu familia. Y luego das a los demás. Así que tenemos que mantener estos tres principios en balance. Ganar, ahorrar y dar. Y esa es mi teología personal. ¿De qué vale que usted dé todo lo que pueda aquí y su familia pase necesidad? Es importante que usted atienda a sus familias porque ese es el deber de nosotros como creyentes. Nuestra familia es primero. Pero también la Escritura habla acerca de dar y dar a Dios y dar a los demás. Tratemos de mantener estas tres cosas en balance, bajo un balance sano y un balance saludable. Bueno, yo creo que con esto es mucha información para el día de hoy. Esperemos que oremos sobre ello y
meditemos en ello. Y para mí, personalmente, cada vez que traemos una ofrenda a nuestro Dios, es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Como hablaba la semana pasada, la señora de los 2 dracmas, de las 2 moneditas, no dio las 2 moneditas. Ella dio su corazón detrás de esa ofrenda. Así que no es lo mucho o lo poco, es cómo está nuestro corazón delante de Dios. Es un acto de adoración a nuestro Dios y Señor y Salvador. Oremos en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Oramos, Dios, para que tu gracia nos acompañe. Y oramos, Dios, para que tu Espíritu, Dios, nos ayude a aplicar estos principios bíblicos a nuestra vida, Dios. Bendice la obra de nuestras manos, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Y todo lo que hagamos, Señor, para obtener dinero, Dios. Y sabemos que tú nos has dado la fuerza para hacerlo. Y oramos, Señor, que te podamos honrar a ti y dar tu parte, Señor. Y poder también bendecir a otras personas, Señor, fuera de la iglesia, Dios, que nosotros podemos ayudar también. Es un principio que tú nos has enseñado, Dios. Es un principio importante, un principio espiritual, un principio que tiene efectos en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual. Es un principio, Dios, que tu iglesia ha vivido durante siglos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no perder de perspectiva, Señor, todo lo que tú has dado por nosotros y nosotros también dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén.